adiós, ayer leía un tema interesante en el Cronista porque adiós a la ley de sucesiones en Argentina. Dice, los herederos no recibirán los bienes aunque haya testamento. El Código Civil y Comercial establece ciertos requisitos para que el testamento sea considerado válido. Lo único que también preocupa mucho es por qué demora tanto los juicios sucesorios. Demoran años, años. Bueno, vamos a charlar con el que más sabe, que es el doctor Gustavo Lozano, abogado él, que entiende todas estas cosas. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. María Mercedes, buenos días a toda tu producción y a tu gran audiencia. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué es de tu vida? ¿Andás bien? Pero bien. Bueno, más viejo nomás, pero bien. Me alegro. Gustavo, ¿qué es esto? Gracias. Contame. Adiós a la ley de sucesiones en Argentina. Los herederos no recibirán los bienes aunque haya testamento. ¿No era que el testamento no era válido en Argentina? Preguntó. Oh, sí. Mira, hay dos grandes sistemas. Si siempre le quisieron echar mano a la ley al derecho civil de sucesiones para buscarle una forma de hacerlo más ágil, no es problema de ley, ni es problema el problema de la demora judicial, el problema de los abogados y de los jueces. No es problema de la ley está muy bien hecha, tiene una de las leyes más antiguas del mundo, es la ley de sucesiones. Escucha, Gustavo, ¿y por qué demora tanto una sucesión? Y por problemas de los herederos, por problemas de los abogados, por problemas de la justicia, que hay muchos expedientes. Pero digamos, la mayoría... No es solamente la sucesión, sino... Sí, es cierto, el derecho sucesorio suele demorar más porque realmente los plazos en los derechos de sucesiones casi como que no importan mucho, ¿no es cierto? No es que como en otros digamos, en otro tipo de juicios en donde hay parte y contraparte. En el derecho sucesorio es un proceso universal, digamos, un juicio universal en donde no hay partes ni contrapartes. Hay una persona que falleció y que en el acto de fallecer transmite todos sus bienes en el mismo instante. Es un acto complejo, ¿no? Claro, Gustavo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona fallece, que lo más común es que le haya dejado un testamento o que le haya dejado ponerle una casa o un campo como bien de familia? Bueno, ¿qué pasa si no lo hizo? Bueno, para mí es a la inversa, María Mercedes, es muy poco frecuente que haya habido testamento. Ojalá todos muriesen con testamento. Claro, porque nadie cree que se va a morir, ¿no? No, y sí, es una cosa que a veces, digamos, no es frecuente, la gente no asesora, no aconseja, y por supuesto nadie está expuesto a que, digamos, a prevenir esa situación, pero es decir, la ley lo que hace es suplir la falta de testamento. Pues la ley dice a quién le va a dejar los bienes de esta persona si no dejó testamento. Claro, porque no es lo mismo decir te dejo esto, hijo, te voy a dejar esto. No es lo mismo que el que figura en un papel, ¿no? Exactamente, a sus hijos más, a sus seres más queridos, a sus seres más cercanos. Pero ¿hay algo concreto, nuevo, doctor, sobre los testamentos? Sí, hay muchos proyectos que lo que intentan es acelerar el proceso de la sucesión, ¿verdad, Gustavo? Sí, y hacerlo más privado, es decir, por ejemplo, que los testamentos se puedan hacer, que los procesos sucesorios puedan hacerse en una escribanía. ¿Cómo es eso? Digamos, el proceso notarial que se llama, es decir, ante los notarios. Yo entiendo que puede haber alguna alternativa, no es un proyecto viejísimo, digamos, nunca tuvo buena repercusión porque por supuesto los abogados y los colegios profesionales todos se van a oponer
por el tema de las incumbencias y los honorarios y todas esas cuestiones. Entonces, todas esas materias en donde se le saca competencia a los abogados y se le pasa a los escribanos, digamos, hay un problema, ¿no? De incumbencias. Pero yo no soy... pero ahora, Gustavo, digamos, no puede durar años y años y años una sucesión. Gustavo, vos sabés que no es normal. Sí. No, por supuesto que nada. Es decir, nada que dure tiempo es normal. Digamos, porque aparte se me hace también, Gustavo, puedo estar equivocada, que a medida que pasan los años y la sucesión no sale, el abogado también recauda más, ¿o no? Pero por supuesto, ganamos todos, no solamente gana los clientes que van a tener más rápido sus bienes para disponer, gana el Estado porque no hay, digamos, desgaste jurisdiccional pero bueno, lo que pasa es que es un conjunto de cosas que hace que todos los juicios, no solamente los sucesorios, se compliquen. Si vos te acordás cuando hablabas del divorcio express. ¿Te acordás? Sí, con vos también lo hablaba. Hace 10 años cuando salió. Y bueno, ahora ya no es tan express. En algunos casos es fantástico. Te digo ahora que hay juzgados de familia que en una semana te sacan el divorcio. Fantástico. Esto es muy bueno. Antes era también un despiole el divorcio. Eran años. Bueno, ¿vos crees que el tema sucesorio con estos cambios que se pueden hacer, se pueden acelerar? Puede andar, María Mercedes, puede andar. Digamos, no digo una entera exclusión de los abogados y del Estado en estas cosas, porque si no va a haber también mucha inseguridad. Es decir, la transferencia de los bienes, si a veces en una escritura hay problemas, cuando se transfiere un solo bien, te imaginas cuando muere una persona transmite todos sus bienes, todos. Entonces, si eso queda en manos de un escribano, bueno, la inseguridad puede ser que se complique un poco, ¿no es cierto? Entonces, porque en los juicios, cuando hay un testamento cuando hay un testamento eso se simplifica. Debería simplificarse muchísimo. Y ahí se habla de una sucesión inestada, ¿no? Intestada, claro. Intestada, sí, es decir, no más. Es un sistema inglés, un sistema alemán, en donde no hay testamentos. Claro. Nunca tuvieron testamento. ¿Y cómo se reparte la herencia en la sucesión inestada? Bueno, en la sucesión intestada, perdón, no sé por qué digo intestada, perdón. No hay testamento. Se reparte como dice la ley. La ley suple el testamento. La ley dice que primero están los hijos con el cónyuge, si hay cónyuge. Si no hay hijos ni cónyuge, entonces ahí empiezan a aparecer los otros herederos, los ascendientes, los colaterales, es decir, los hermanos, los medio hermanos, los primos, los tíos, hasta ahí. Hasta ahí llega hoy, ¿no? Hoy. No creo que pueda extenderse más porque sería... porque después ya si no hay más herederos, los mínimos, los más cercanos, que los últimos serían los primos hermanos, entre sí pueden ser herederos. Eso dice la ley. Y si no hay más herederos, ya todo queda para el Estado. Y con testamento, doctor, con testamento los hijos siempre, aunque de forma limitada, pero sí reciben parte de los bienes, ¿no? Claro, el testamento siempre está limitado cuando hay herederos forzosos, que se llama, que son los hijos, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Esos son herederos forzosos. Ellos nunca pueden ser privados de sus bienes, salvo causa grave, porque hay causas que sí pueden ser dejados cuando hay indignidad o cuando hay ingratitud de parte de estos herederos, pueden ser dejados sin su porción legítima, que se llama.
Pero cuando hay herederos, el testamento se limita mucho, a un porcentaje, digamos que hoy, si hay hijos, es un tercio solamente. Pero cuando no hay estos herederos, el testamento es una herramienta fundamental, porque ¿quién mejor que el dueño de todos los bienes para decir a dónde van a ir sus bienes? Entonces, lo saludable, Gustavo, ya que te tengo para hablar de este tema, es que la gente deje un testamento. No, por supuesto que siempre es más rápido y más, bueno, dentro de todo. Fíjate que acá la gente pregunta, hay juicios sucesorios que tienen más de 10 años en Corrientes. Sí. Gustavo, ¿por qué pasa 20 eso? 30. Bueno, porque hay problemas a veces entre los herederos o con cuestiones de acreedores o terceros y que se pelean a muerte y bueno, van no hasta debería la corte, pasar, ¿no? Se debería simplificar la tarea también. ¿El juez qué rol cumple cuando no se ponen de acuerdo? Porque acá también es un gran negocio de los abogados, Gustavo. Mira, no te digo que no, pero es un conjunto de negligencias, de negligentes. ¿Por qué? A ver, primero porque yo creo que el tema hoy en día, más que nunca, como los médicos, ¿viste? Que tienen un montón de especialidades y vos no te vas a ir a ver a un cardiólogo para que te cure un dolor de pie. Bueno, el sucesorio hacemos todos hacemos sucesorio, porque no es fácil, lee una pavada, presenta un escrito. No, bueno, entonces sí, por supuesto que sí. Digamos, y los jueces también, todos los jueces hacen sucesiones, ¿no? Tiene que haber especialidad. Más que nunca hoy en día, la especialidad es fundamental porque el conocimiento es el que complica acá. Acá lo que hay es mucho desconocimiento. Entonces, cuando hay desconocimiento, y bueno, vale todo, la teoría del almacén que yo digo, que compras cualquier cosa. No, acá hay que tener especialidad y entonces las cosas se agilizan mucho más porque no cualquiera, digamos, te puede abrir un juicio sucesorio, sino tendría que ser alguien que tenga la especialidad. Eso es una deuda de los abogados. Bien. Porque no hay especialidad. En la ley de sucesiones acá en el país, en Argentina, ¿cuánto tiempo tenés para reclamar una herencia y evitar perderla? Bueno, la ley dice que si en 10 años del fallecimiento de la persona, de tu causante se llama, ¿no? El que te deja las cosas. Si vos no pedís la herencia, es como que no tenés interés. Y si no sabías, a ver, conozco un caso, aparece un campo, pero vos te enterás que tu padre tenía un campo, te enteraste hace un año. ¿Cómo haces? Bueno, es posible, no, digamos, eso es negligencia, ¿no es cierto? Es posible que el heredero, el que es heredero y que va a recibir la herencia, renuncie a la herencia. Renunció. Y vos no sabías que renunció. Entonces, al renunciar el heredero, viene la cadena, los que le siguen. Entonces, los 10 años empieza a contarse desde la renuncia. Desde la renuncia. Pero igual, tenés que saber porque las sucesiones, el que abre un juicio sucesorio tiene la obligación de comunicar a todos los herederos, a todos tiene la obligación de comunicar el fallecimiento de determinada persona. No, pero esta persona se fue a hacer un trámite y le apareció en el trámite que tenía un... Desapareció, se fue a Europa y no supo que tenía una herencia. La persona se fue a hacer un trámite y en el trámite le salta que su padre, que falleció hace mucho tiempo, tenía un terreno. Sí. ¿No sabía la persona eso? Bueno, si no hay otros herederos que se hayan presentado y que le puedan plantear esta falta de interés, entonces no hay problema, lo abre.
Sí. El tema es que no haya otro que se haya presentado en su lugar y... Que haya comido a la vaca, como dice un filósofo mercedeño. Así es. Nos aporta un colega suyo, doctor, sobre el juicio sucesorio, que no se archiva nunca, que no prescribe la causa. Se reactiva en cualquier momento. Los plazos son muy largos, son prolongados. En algunos casos no hay plazos. Son imprescriptibles. Pero aún demoran, escúchame, Gustavo querido, aún demoran en casos simples, que está todo arreglado. Sí. Que está todo estipulado, que están todos los herederos listos. De acuerdo, sobre todo. Todos los bienes de acuerdo. Todo, igual el juez demora la sentencia. Pero no es porque el juez demore. Es la traba burocrática, digamos, porque hay que pedir informe a los registros. El registro te tarda 30 días, viene mal informado. Pero hay que acelerar. La vida se pasa, te morís, se muere la persona que está recibiendo el sucesorio, se muere y no le dieron respuesta. Gustavo, no es normal que demore tanto juicio sucesorio. Muchas veces la culpa es de los abogados. Muchas veces. De los abogados y las partes que no se ubican. No saben que los procesos largos perjudican a todos. Perjudica a todo el mundo, claro. Dice, adiós al impuesto. Más de lo que le corresponde. Sí. No. O un abogado le asesora mal y le dice, porque vos a tu cliente le tenés que decir, mirá, como están las cosas, vos vas a perder. ¿No es cierto? No vale la pena hacer este juicio. Tenés que ir a decirle la verdad. Tenés que actuar de buena fe, con tecnicismo, con profesionalidad. Entonces, por eso te digo la especialidad. Entonces, cuando vos tenés la especialidad, yo le decís, vos estás viendo el tablero de ajedrez con una anticipación, digamos, bastante. Vos le tenés que decirle a tu cliente, acá no tenés nada que pedir, o quedate con esto, conformate con esto, está bien, porque es lo que te corresponde. Entonces, eso es lo que lo que hace que los pleitos se eternicen en resoluciones y apelaciones, que lo único que hacen es complicarle la vida a la gente, a todos complican. Y los jueces también están sobrecargados de causas, eso es una realidad, ¿no? Sí, Horacio. Otro punto, le comparto esto, doctor, con todo respeto. Por favor, al contrario, un gusto. Mire, me dicen, nuestro sistema es legal, es la ley quien llama a heredar y no el heredero. El caso inverso, y más justo, opina este abogado, es el sistema americano. ¿Y en qué consiste? Bueno, la ley llama a heredar, no el heredero. No el heredero el que reclama. Es decir, lo único que pueden llamar a heredar son la ley y el testador, digamos, el que hace el testamento, ¿no? La ley, el heredero nunca llama a heredar porque es el que va, el que acude. El que llama, el que convoca, es el testador, el que hace el testamento. O la ley. Es un acto, ya te digo, trascendente, porque no hay una cosa que, si hay algo que tenemos seguro, es que tenemos que irnos en algún momento. Eso es lo único seguro que tenemos. En la tapa del cronista, en la nota esta, dice: adiós a la ley de sucesiones en Argentina, los herederos no recibirán los bienes aunque haya testamento. Bueno, hay algún error ahí en acá hay un error, ¿verdad? Sí. Los herederos, es decir, ese es el otro sistema que propone el sistema soviético, que ni siquiera ya es así, que era que moría una persona y los bienes se iban al Estado. No. Acá, digamos, lo que puede decirse es que ya no hay más testamento, sino que los bienes se distribuyen como dice la ley. Pero yo te digo que es un error, porque la ley lo que hace es suplir la voluntad de la persona que murió sin testamento. Eso es lo que... aparte ahora, yo no creo que en la Argentina pueda funcionar eso, porque casualmente la tendencia actual es la de ampliar las facultades del testador para dejar bienes a pesar de tener herederos forzosos.
Por ejemplo, cuando tiene hijos discapacitados. Claro. ¿Cierto? Puede dejar un testamento en el cual se le atribuye una porción mayor. Ahora, no se puede... o por ejemplo, para el caso de que le dejen testamento para el hijo, para la hija, o para la persona que lo cuidó hasta el día de la muerte. Claro. Ahora, ¿no se evita la sucesión, por ejemplo, Gustavo? Si ponele, yo le dejo a mi hija mi casa, a mi otra hija le dejo tal cosa, a mi otra hija le dejo... Si yo dejo todo listo, todo a nombre de ella, no voy a la sucesión, no tengo... Por supuesto. No hay sucesión. Porque vos dejaste claro, todos tus bienes antes de morir. Claro, y la gente debería hacer eso. Y bueno, sí, es una forma, digamos, prolija de dejar sus cosas, ¿no es cierto? Claro. Evitar que vayan a un juicio sucesorio. ¿Y qué pasa si Mari se olvida de hacer el testamento, por ejemplo? Hasta que le descubran todo esto y se arregle todo esto, te lleva miles de años. Se abre, cualquiera de los herederos puede abrir el juicio sucesorio y se hace de acuerdo a lo que dice la ley. Claro. Y ahí entras en el procedimiento sucesorio. Que Pero es ¿por qué es tan lento? La tabla de picar carne. Es cierto. Acá dice, acá está todo solucionado. Juzgado civil. Está todo solucionado. Está todo aclarado. Y los jueces no terminan esto. ¿Por qué? Porque viste que te hacen publicar un edicto también. Pero claro, hay muchos procedimientos que hace el heredero. Y que le simplifica la tarea al juez, que después... ¿Por qué demora en definir el juez, Cuando vos haces eso, puede ser que sea mucho más fácil, más simple, pero y igual te dura evites años. un gran problema. Pero el problema es el siguiente. A ver. Nadie hace eso con un buen asesoramiento. Entonces, ¿qué hacen? Le dejan los bienes a un hijo y al otro no le dejan nada, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Entonces el que queda sin nada, por supuesto, va a la justicia, abre el sucesorio y hace un reclamo de su parte de legítima, que se llama, y bueno, ahí comienza el juicio nuevamente. La cuestión es que hay que hacer los testamentos con un buen asesoramiento, y no solamente con un escribano, sino un abogado, porque los que asesoran, ahí sí, los que asesoran en los testamentos son los abogados. Los escribanos hacen el testamento y deberían también asesorar, pero siempre se complican los testamentos a veces, o porque están mal hechos, porque por supuesto hay una parte que está perjudicada y que quedó fuera de la torta, y entonces es el que reclama y patea el tablero, ¿no es cierto? O porque a veces se perjudica a los acreedores, y entonces, claro, se abren los juicios sucesorios al solo efecto de cobrarse las deudas, y así son dos. Pero generalmente los problemas testamentarios, los problemas sucesorios, es porque se complica un montón de intereses que están en juego, y precisamente porque falta la especialidad. Falta especialistas que manejen el tema. Entonces, al haber este conocimiento, se evitaría mucha pérdida de tiempo. Muchísima pérdida de tiempo. La sucesión notarial yo creo que también puede funcionar, pero como una opción. Siempre como una opción. Es decir, está la sucesión legal o testamentaria, y también está el procedimiento notarial, que existe y que se lo suele hacer. ¿Y en qué consiste? Cuando no hay, y que, por ejemplo, una parte judicial y la otra termina el proceso, termina un escribano. Una vez que se declararon los herederos, ¿no es cierto? Incluso antes, depende de algunas provincias, tienen el procedimiento notarial directamente. Otros dicen, no, primero el juez interviene para ver si se cumplen con todos los requisitos formales de transparencia, de competencia, porque mira que si no aparece también el Estado cuidando eso, va a haber un montón de fraude, ¿eh? Guarda con eso también, ¿eh?
porque te abren el sucesorio en Calamuchita y por supuesto no se entera nadie. Cuando se enteraron, no hay más nada, claro. ¿Y en ningún bien, se vendió. qué circunstancias los bienes quedan en manos del Estado? Cuando no hay ningún heredero, no hay testamento y no hay ningún heredero. Y nadie reclama. Claro, no hay reclamo. Lógico. ¿Y cuándo Reclama un al juicio... ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, está. ¿Cuándo un juicio puede ser declarado nulo, Gustavo? Por muchos motivos. ¿El testamento decís o el juicio? Sí, el testamento. El testamento puede ser declarado nulo por cuestiones de forma, porque no se hicieron, porque el testamento es uno de los pocos actos que establece la ley y que exige como forma ab solemnitatem, es decir, una forma, es una solemnidad el testamento. Si no se cumple con una coma, el testamento es nulo. ¿Por qué? Por la seguridad jurídica. Porque viste que hay muchos casos de falsificación de testamento. Entonces el testamento puede ser nulo porque se hizo mal. Digo, no se hicieron en las formas que prevé la ley, que son formas que garantizan que ese testamento lo haya hecho el testador. Por eso a veces le pide puño y letra o escritura pública. Pero aún así se cometen errores porque o se hace en la intimidad y no consulta con nadie, o consulta una parte, la otra parte no consulta, y otras veces se hacen ante un escribano que no toma todas las precauciones de la forma. Vos sabés que hay una serie que yo te aconsejo que la mires, que también pasa muy común en la Argentina, se llama Legado. Es una serie española que habla de un tipo que tenía mucha guita, que deja un diario, un periódico a sus hijos, y cada uno de sus hijos hace, estando en vida, él dice, tengo una enfermedad, voy a dejar esto a fulano, fulano y fulano. Cada uno tiene una ambición personal con respecto al medio, al periódico que tiene este hombre, que es José Coronado, el español La verdad es que también existen cuando los herederos, hermanos entre ellos, cada uno tiene un mambo diferente, Gustavo. Es descarnado, por eso te digo, la gran culpa de todo esto la tienen las partes, porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo o piden más de lo que le corresponde. La otra causa de nulidad de testamento, que suele ser la más frecuente, es que el testamento fue hecho por una persona que ya estaba enferma, ya estaba grande, senil, digamos. Entonces, ahí sí plantean la nulidad porque el testamento no fue hecho por una persona que estaba en su sano juicio, perfectamente lúcido. Antes la ley exigía un grado de lucidez especial para los testamentos. Ahora ya no, dice plenamente capaz. Pero esa es una de las causales más generales de nulidad de testamento. Hay gente que ha hecho pasar a su padre o a su madre como loco. Claro, la captación de herencia, y hay algunos que hicieron el testamento. A mí me llegan a hacer eso, Gustavo, defendeme vos de donde estés. Yo conozco un par de casos. O le presionan. ¿Cómo? Hay muchos casos que se llaman de circunvención de incapaz, que es cuando los hijos otros te declaran incapaz, presionan al testador para que le deje a su favor algo o le haga un testamento a su favor. ¿Sí? El testamento, como el testador está enfermo y tiene debilidad y como no sabe muy bien lo que hace, viste lo que somos los viejos, por ahí estamos flojos y bueno, nos emocionamos. Eso se llama, hay veces que hay captación de herencia también, es decir, lo mantienen encerrado y le hacen pelear con toda su otra familia y así. Sí, claro. Debe haber muchos casos. ¿Vos conocés, Horacio, casos de...? Sí. No, la casuística es muy rica en estos casos. Sí. Y la falsificación de testamento también. Y bueno, por eso digo, el testamento debe hacerse como dice la ley y bien hecho. Generalmente cuando los escribanos hacen los testamentos, hacen bien.
Si los testamentos notariales generalmente están bien hechos. Ajá. Entonces sí, es más sencilla la. Pero entonces, si un escribano hace bien su trabajo y hace todos los papeles bien, la cosa se complica después con el abogado, el juez y los herederos, entonces, porque si no, ¿por qué dura tantos años, Gustavo? Porque hay algún heredero que no está de acuerdo, que le parece que lo dejaron de afuera o que el testador fue captado en su voluntad, no estaba lúcido. Entonces sí, hay problemas. Pero igual vos tenés razón en el sentido de que no deberían durar mucho. No debería durar mucho. Eso es un problema no solamente de los sucesorios. No debería durar mucho. Así es, sí. Pero bueno, es lo que... Pero de aquí a que eliminen la herencia es imposible. A ver, un consejo ya para corolar esto que es complicado, un consejo que le das vos como abogado, Gustavo Lozano. Todos tenemos que estudiar un poco. Todos tenemos que especializarnos. Bien. Y todos tenemos que actuar de buena fe como para que no haya problemas. Juicios. Está bien. Juicios que ya de entrada son improcedentes. Bien, que pero lo único que van a hacer es... y el orden también, ¿no? Por eso digo, me parece que se simplificaría más la cosa si hay un orden. Si un padre dice esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos, me hace que el orden siempre es algo. Esa es la mejor partición. ¿Verdad? En la mayoría de los casos, cuando sos una buena madre o un buen padre, los hijos acatan tu decisión. Claro. Se respeta. Respetan. Bien. Hay otros casos en que no se pelean por un aire acondicionado. Se desconocen. Sí, boludo. Se desconocen. Pero encima por $2.50. Sí, no, sí. Así es. Mirá, como decía, no se toma en cuenta un factor que es fundamental en todo lo que sea juicios y problemas judiciales, que es el tiempo. ¿No es cierto? Que es como decía el Pepe Mujica, no se puede comprar con una tarjeta de crédito. Qué sabio. No se compra. Así que si vos sos, digamos, meramente inteligente, bueno, acotás los términos, arreglás, buscás la forma de conciliar y evitar todo esto. Lo único que hacen es 20 años, a veces hay juicios que tienen 20 años. Porque no hay dos personas o dos abogados, o a veces son los jueces, creo que le dicen, acá tienen que conciliar y déjense de macanear, porque esto es así. Claro. Y por supuesto actuar con firmeza, y no tolerar y no permitir ese desborde de tiempo que es un desprestigio para todos. Ahí aparecen todos estos nuevos proyectos de querer simplificar el proceso sucesorio por vía de otra injerencia, de otra incumbencia que puede ser. Yo digo que no es malo, a veces como opción, el proceso notarial como opción me parece que está bien, pero tampoco dejar de lado el otro porque a veces, ya te digo, hay cuestiones que solamente los jueces pueden resolver, como el caso de una falsificación de testamento o una captación de herencia, ¿no? Claro. Por eso son juicios largos. Sí. Bien. Así es, María Mercedes. Un placer, Gustavito. Te pregunto, ¿cómo estás viendo el país? Porque sube 10 pesos, dice, y cotiza el dólar. Subió el dólar nuevamente. ¿Cómo estás viendo el país, Gustavito? Mira, yo me jubilé en muchas cosas y en materia de opiniones. ¿También? De economía cada vez menos. Pero me gusta la provincia, me encanta cómo está. ¿Te gusta la provincia? Soy digamos, para mí tenemos un gobernador de lujo, como nunca tuvimos. Mirá. Gracias, Gustavito, un placer como siempre. Un placer, María Mercedes, gracias. Sí, mi respeto y mi cariño para siempre para el doctor Gustavo Lozano, que para mí es un maestro. Nos pegó una clase, te digo.